Carlos Lauría del Comité de Protección de Periodistas. Él es el coordinador del programa para las Américas del CPJ, periodista de profesión de Argentina. También ha estado viviendo y trabajando en New York City desde el 94, si mal no recuerdo, y también trabajando con CPJ en los temas de libertad de protección, libertad de expresión y protección al periodismo y a los periodistas de las Américas, que nos va a comentar un poco sobre el trabajo del CPJ y de este premio y de la situación más general para los periodistas en la región. Así que con ese contexto quizás vamos a arrancar aquí y le quiero hacer algunas preguntas generales para empezar este proceso con Javier. Javier, ¿por qué no nos hablas un poco de la situación en Sinaloa en particular? Porque es un estado que se conoce quizás como la cuna de muchos de los traficantes y los grandes capos del crimen organizado en México. Háblenos un poco sobre este entorno de Sinaloa, la importancia que tiene y por qué ha tomado este papel Sinaloa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí, por acompañarme. Muchas gracias a todos por la hospitalidad y por el café. Nunca... tengo que esperar a que me traduzcan, ¿verdad? ¿O todos, todos entienden español? Estamos en español, así bueno. Que adelante. Sí, luego no estoy muy acostumbrado a esto de hacer pausas y esperar a que lo traduzcan a uno. Y Carlos no me ha tratado muy bien, la verdad. Me ha tratado muy bien, perdón. Pocas veces, no corrijo, nunca me habían llamado tantas veces Javier Arturo como ahora. Recuerdo que mi papá, cuando estaba enojado, yo era un niño y me gritaba, ¡Javier Arturo! Y ya decía, yo, valió madre ya, ¿no? Entonces tenía que apurarme a acudir a su llamado. Encantadísimo de estar aquí, contento, agradecido. Efectivamente, por desgracia, Sinaloa es conocido como la cuna del narco, porque de ahí son los principales capos, algunos de ellos ya muertos o presos. Pero los más importantes, los fundadores de las organizaciones criminales que ahora conocemos, como Rafael Caro Quintero, que quizá no lo conozcan y algunos ni lo recuerden, ahora está preso, o Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, todos ellos están en el penal algunos en Puente Grande, Jalisco, que se le conoce como Puerta Grande porque entran y salen. Y Almoloya, ahora llamado La Palma. Y efectivamente los principales capos activos como Ismael Zambada y el Chapo Guzmán, que son los jefes del cártel de Sinaloa, son también de ahí, de esta entidad. En Sinaloa es el primer estado de México en el que se puede hablar que el fenómeno del narcotráfico no es un asunto policíaco, de buenos y malos, de policías y ladrones o de soldados y sicarios. Esta realidad se extendió a prácticamente todo el país en años recientes, pero en Sinaloa tenemos mucho conviviendo con el narcotráfico y el narco es una forma de vida. Y entonces no tiene ninguna vigencia esto de que el que nada debe, nada teme, porque ha muerto mucha gente que no tiene nada que ver con el narco. Es un peligro vivir en Culiacán, en Sinaloa. No es un peligro ser periodista o ser policía o soldado o matón, es vivir ahí. Y hay peligros adicionales porque uno hace este trabajo, ¿no? En los 80, los 70... cuando el narco estaba en su apogeo,
los que estaban en el negocio, en la mafia, los gomeros, como se les llamaba entonces, porque traficaban goma de opio, se mataban entre ellos, se entendían entre ellos, pero había códigos no escritos que tienen que ver con el honor, con el respeto, con no matar a esa frase famosa de no niños, no mujeres. Eso se aplicaba. Y efectivamente se mataban entre ellos. Uno podía decir los narcos de aquí para allá, es decir, en cierto sector de la ciudad, en Tierra Blanca, que está muy cerca del centro, en Culiacán, pasando el río Tamazula. Y yo recuerdo una historia de un matón retirado que me dijo que le habían ordenado matar a un jefe de la policía. Y ellos prepararon todo, lo siguieron, conocieron sus rutas y ya estaban listos. Ese día, con el dedo en el gatillo, tuvieron que suspender el operativo porque el comandante iba con su mamá. Y lo mataron después, pero a él solo. Esto ya no ocurre. Mientras alguien está en el transporte colectivo rumbo a su casa o al trabajo o a la escuela, puede morir. Porque alguien mató a otra persona muy cerca de ahí y le tocó una bala perdida, entre comillas. Y así han muerto niños, mujeres embarazadas, jóvenes, ancianos. Pero es una sociedad que ha convivido tanto con el narco que se enfermó. Es una pena, es muy triste esta convivencia. Ahora el narco no está en Tierra Blanca, está en todos lados. Es el padre de los hijos, es el padre de los niños que conviven con mis hijos en la escuela pública. Y estos chavos, estos morros, las historias que vienen aquí en mi libro, Los morros del narco, que está aquí en las tiendas Walmart de Estados Unidos, actúan como capos también en la escuela, compran lealtades y pagan para que golpeen a otros niños que no les caen bien, que porque les ganaron al fútbol o son mejores que ellos en las clases, ¿no? Entonces es difícil pintar la raya. Ya no sabe uno si tengo 2 billetes de 50 pesos, uno en cada mano, ya no sé cuál está manchado de cocaína, de sangre y cuál no. O sea, es algo inevitable, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un trabajo como periodista muy cabrón, hablando en términos científicos. Es muy complicado, muy espinoso y tiene uno que aprender a sortear esta realidad. Tenemos un promedio de 6 homicidios diarios, todos ellos a balazos, aunque en 4 días recientes suman 40 solo en Culiacán. Y no crean que 40 en 20 hechos, no, son 40 como en 6 ataques, ¿no? Y tenemos cerca de 2,000 homicidios en lo que va del año, pero en años recientes hemos sumado 2,200, 2,300. En el 2008 fue escandaloso. Igual en 2009 porque se dio el rompimiento entre los Beltrán Leiva y la gente de Guzmán y de Zambada. Yo creo que en general eso... Qué bien. Para no extenderme mucho. El contexto nos ha pintado pues bastante violento y me llama mucho la atención lo que dices que simplemente vivir en esos lugares es peligro, ¿no? Uh-huh. Muchas veces pensamos, bueno, si no nos metemos en problemas no nos van a tocar, pero estás diciendo que es más allá de eso. Sí. La pregunta es, ¿por qué en este contexto dedicarse entonces al periodismo? Si yo tuviera que dedicarme al periodismo en Culiacán, me dedicaría a informar sobre el fútbol o claro, la situación meteorológica. Pero ¿por qué el Río 12 entra entonces? ¿Por qué es necesario y por qué se formó? Bueno, en pocas palabras, en estas regiones todos los caminos conducen al narco.
tú hablaste de fútbol y ahí están los narcos, ¿no? Yo hubiera podido decir, ¿por qué no escribes sobre los jornaleros agrícolas y los dueños de los empaques, de las empacadoras, de tomate, pepino, chile, que por cierto son de exportación? También están alimentados con lana del narco, las agencias de venta de automóviles nuevos. Fuimos primer lugar en el mundo en venta de camionetas Hummer. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Hummer. Sí, Hummer, sí, muy bien. Y seguramente tenemos de los primeros lugares en vehículos blindados, ¿no? Entonces, yo nunca dije voy a ser periodista cuando crezca y el CPJ me va a dar un premio internacional. Yo en realidad me ha gustado mucho escribir desde morro. Esto de morro sí se entiende, de niño. Y escribía para mí, por supuesto. No sé si algún día muestre las manchas de tinta que alguna vez parí en mis libretitas. Y de repente terminé yo la carrera de sociología, ni siquiera estudié comunicación, pero creo que si algo deben estudiar los periodistas es sociología. Y mi hermano me dijo que estaban armando un equipo para un noticiero en la televisora. Yo la televisora pues guácala, o sea, yo siempre he sido más bien de escribir, ¿no? Del gusto, el placer de agarrar una pluma y manchar una hoja de papel. Entonces dije yo, pues tenía muy poco, bueno, ahora la pinche computadora. Ahora, en ese momento dije, pues necesito ingresos, acaba de terminar la carrera, tenía un trabajo de corrector de textos. Eso me ha gustado mucho a mí. El español es una de mis pasiones. Me encanta el sonido de nuestro lenguaje. Entonces yo corregía textos en el Diario de Sinaloa, que ya no existe, en Culiacán. Era un periódico. Y dije, bueno, voy a hacer la prueba, voy a someterme al examen para entrar a la televisora, que es filial de Televisa, en Culiacán. Y me aceptaron inexplicablemente, yo creo que porque no me conocían. Y empecé así a hacer periodismo, ¿no? Entonces yo no... poco a poco me fue arrastrando esto de la cobertura, de preguntar, de preparar las entrevistas, de escribir las notas, de editar. O sea, a punta de chingazos fui haciéndome periodista. Yo creo que así se hace uno, aunque haya estudiado comunicación, y se sigue haciendo, ¿no? Es un molde que nunca se acaba, pero siempre es a cincelazos. No es un trabajo, no es una formación de parto natural y suave y delicado, sublime. No es a pedradas, ¿no? Pero la cobertura del narco es más reciente. Yo cubría policíaca, me tocó ver muchas cosas muy, muy dolorosas y difíciles cuando cubría la policíaca. No tiene nada que ver con cubrir el narco. Ahora, yo no sabía lo que decía cuando fundamos Río 12 hace cerca de 9 años y le propuse al director Ismael Bojorquez que quería escribir una columna sobre el narco. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Yo quería escribir el narco, pero desde la calle, abajo. Sí. Y resulta que todo esto se complicó y yo me sentí que me rebasaba, que tenía que contar más historias, porque en ese entonces no había nada de mutilados ni de estas balaceras del submundo, ¿no? Y casi fue una obligación. Nos arrastró el fenómeno del narco, por eso escribimos sobre el narco, porque la otra es quedarse callado, hacerse tonto, escribir sobre jardines y florecitas y los ríos. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad que a uno le toca. No es que uno decida escribir sobre el narco, es que o lo haces o te retiras, ¿no? Hay mucha gente que finge, que no creo que les cueste mucho trabajo hacerse pendejos frente a la realidad que te atropella. Y uno prefiere contar aunque sea una parte de este infierno, ¿no? Pero es algo que no es algo que uno haya pretendido hacer, sino que ahí está la realidad y te abofetea. Y hay que contarla, ¿no? Aprender a contarla. Río 12 sufrió un atentado, creo, si no recuerdo mal, Sí. en el 2009, creo. Cuéntenos un poco de eso.
Fue en septiembre del 2009, fue muy parecido a un atentado que sufrió el diario El Debate, también de Culiacán, que es el que más circula. Yo creo que ellos querían espantarnos, obviamente que lo lograron. Lo hicieron de madrugada, sabían que no había gente ahí, aventaron una o dos granadas de fragmentación, dañaron las oficinas. No me van a creer, yo estoy seguro que no me van a creer, pero bueno, ni modo, es un caso impune, ¿ya ven? No me van a creer. Estoy hablando de un caso de Noruega. Es un caso impune, no hay ningún avance, solo se recogieron los indicios. Cuando fuimos a ver al delegado de la Procuraduría General de la República, que es la autoridad federal que estudia el crimen, que investiga el crimen organizado y el narcotráfico, el delegado nos recibió en Culiacán en su oficina frigorífica y con una primer pregunta nos lo dijo todo. Llegamos, lo saludamos y nos dijo, ¿qué se les ofrece? Entonces era para que, él sabía lo del atentado, sabía quiénes éramos, no hubo ningún informe sobre las investigaciones, ni lo habrá, no hubo avances. Y nosotros les decíamos a los investigadores cuando nos preguntaban que si de quién sospechábamos, de todos, o sea, obviamente los incluíamos a ellos, del ejército, de la policía, de los narcos, de los políticos, de todos. Y cuántas líneas de investigación tienen que abrir, tantas como publicaciones. Llevábamos 250 publicaciones semanales. ¿Por qué de todos? Porque Río 12 había criticado los abusos del ejército, los cateos ilegales, las desapariciones forzadas, el actuar del narco, de todos los cárteles, los Beltrán Leiva, los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, que son los del cártel de Juárez, que también son de Sinaloa, y obviamente el cártel de Sinaloa. Habíamos criticado la impunidad, la corrupción gubernamental, a los políticos. Entonces, de todos se puede sospechar. Y además vivimos en una región en la que los malos están en todas partes. Y no hay a dónde acudir, no hay asideros. Eso fue lo que pasó y lo que ha pasado hasta ahora, lo que ocurrió en términos de manejo de la información, que creo que es una de tus preocupaciones al preguntarme esto. Es que ahora revisamos, si antes lo hacíamos, ahora lo hacemos con lupa, quirúrgicamente, milimétricamente. Todo lo que trabajamos, lo que vamos a publicar, lo que escribimos, pasa por 4 pares de ojos, y si es necesario rasuramos la información. Y les digo que nosotros llegamos a publicar el 20% de la información que tenemos confirmada, porque mucha de esta información involucra a gente que se pasea por las calles con 20 pistoleros al menos, y que tiene capacidad para movilizar un ejército de 300, 400 sicarios en cosa de 15 minutos, ¿no? Protegidos por la policía, por el ejército. Entonces rasuramos mucho la información, la revisamos, debatimos. Creo que esa es una verdadera redacción. Río se puede presumir que no está infiltrado por el narco. Los que estamos al frente del periódico somos periodistas, somos amigos, hay confianza, y cuando hay que cancelar una información la cancelamos. Aunque es una palabra muy fea, yo prefiero decir que la suspendemos esperando mejores tiempos, los cuales parecen cada vez más lejanos. Bueno, quizás esa era la próxima pregunta. Esta extrema violencia a nivel de corrupción y penetración del Estado, los atentados contra el Río 12 y muchos otros periodistas, ¿qué impacto tienen sobre no solo la profesión de periodismo, sino la libertad de expresión, el derecho a la información que tienen los ciudadanos que dependen del periodismo? ¿Qué ha sido el impacto? Y nos acaba de dar un ejemplo, pero sí, quizás de una forma un poco más amplia. Sí, el impacto es devastador, no hay libertad de expresión. Nosotros tenemos que publicar una parte
quizá pequeñísima, pero mucho más de lo que publican otros medios, porque nadie investiga el narcotráfico. Si me preguntaran acerca de la cobertura que estamos haciendo los medios, es una cobertura mediocre. Estamos contando los muertos. Entonces para eso necesitamos una pinche calculadora nada más y un corazón frío, ¿no? Río 12 le apuesta a contar historias de los muertos y también de los vivos. Investigar el narco. Nadie investiga el narco. La publicación que manejan los diarios en Sinaloa es lo que se repite a nivel nacional, pero no porque se investigue, ¿no? Nosotros tratamos de ir más allá, pero el impacto es devastador. Es difícil hablar de esto en cuanto a números. Hemos querido contar estas historias alejando al narco de las redacciones, pero resulta que el narco está ahí, el narco manda en las redacciones, y cuando yo estoy escribiendo no crean que pienso en la novia, la esposa, mis hijos, el editor, el director, el lector. Estoy escribiendo y estoy pensando en el narco como si estuviera detrás de mí y revisando lo que yo voy avanzando mis párrafos. Y uno piensa, ¿le va a gustar o no le va a gustar? A ver si no se encabrona y me manda un ramo de granadas. No piensa uno en la gente, porque no se requieren amenazas directas para que uno sepa, se asuma amenazado. La realidad es una amenaza, la realidad es acechante. Hay un tipo que está siempre apuntándote con un arma de fuego. Estoy hablando en términos metafóricos, o sea, así describo yo esta situación tensa, y siempre está apuntándote, siguiéndote con la mirilla del fusil automático, con el dedo en el gatillo, esperando que te pases de la raya para jalarle. Entonces tú tienes que saber cómo publicar la información, cómo la manejas, pero no quedarte callado. Creo que el silencio es un acto de complicidad y de muerte, y yo no quiero ser cómplice. Entonces aprendes a ubicar tu realidad, a saber qué suelo pisas, quién manda en la ciudad, qué información no debes publicar. Es increíble, es para dar risa, pero es una risa así macabra, porque en lugar de que uno piensa lo que va a publicar, uno piensa en lo que no debes publicar para seguir vivo, para seguir escribiendo. Entonces la autocensura es un saldo muy negativo de esta situación de terror, de psicosis, de narcotráfico, de desolación. En septiembre de este año, la relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA dio a conocer un comunicado de prensa donde ella dice: la situación de violencia contra comunicadores en México presenta una extrema gravedad. En particular, en la franja norte del país, el crimen organizado ha logrado silenciar gran parte de la prensa local, ha obligado a las personas a hacer uso del anonimato y de las redes sociales para poder referirse a temas controversiales como la violencia asociada al narcotráfico. Me parece muy acertada esa. Pero es sobre Canadá, no tiene que ver con México. ¿No? No. Yo no sé de dónde sacó eso ella. Bueno, es base de su informe y su visita in situ sí, a México. Sí, Qué impresiones, ¿no? Estoy bromeando. Sí, no, yo. Pues es un saldo muy triste que cuenta, es Botero, ¿verdad? El informe de Catalina Botero. Sí. Y yo quisiera pensar que es una película de terror y que esto va a terminar cuando uno abandone la sala de la función, ¿no? Creo que este ambiente de terror en el que confluye el actuar del narco, la impunidad, la corrupción, este miedo cotidiano como forma de vida, los convoyes del ejército y de la policía que parecen desfiles del 20 de noviembre
apuntando con sus armas a los lados, hacia adelante, atrás, a los civiles, estos retenes, las balaceras, asumir la muerte violenta como muerte natural, que es una consecuencia en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes que están asumiendo esto como la muerte, los asesinatos como algo, como si alguien muriera de una enfermedad, un cáncer, diabetes, ¿no? Así como algo muy, muy cotidiano. Y esto que cuenta Catalina Botero de las fuentes anónimas, por ejemplo, se trasladó a otros ámbitos que no son el narco. Yo creo que por eso la gente dejó de salir a las calles a protestar. Por eso en México no hay indignados, no hay país, no hay genitales, no hay ciudadanía. Y la gente se acobardó, se rindió, se postró, se escondió, guardó silencio, se amordazó. Le permitimos como sociedad que de alguna manera nos castraran, nos cortaran las alas. Es increíble cuando uno va como periodista a atender una denuncia en la Universidad Autónoma de Sinaloa contra un director por malos manejos, y uno acude y la gente habla y a la hora de, bueno, y me da su nombre, por favor, nadie quiere dar el nombre. Y yo le digo, oiga, es que el del problema es usted, no yo. Pero resulta que el único nombre que va a aparecer en la nota es el mío, porque yo firmo mis notas. ¿Por qué nadie asume su responsabilidad? Yo voy con un académico y le pregunto, un sociólogo, un politólogo, un psicólogo, ¿cómo se refleja el narco cotidianamente? Dame un ejemplo, dame tu opinión como fenómeno social. Y la gente dice, el académico dice, yo no quiero problemas. Entonces yo me pregunto por dentro, bueno, entonces yo sí quiero problemas. O sea, yo que ando en esto, yo sí quiero problemas. No estás pidiendo que denuncie a alguien, que dé nombres, solo que describa en función de su profesión, sus investigaciones, su cátedra, su especialización, cómo están las cosas, y nadie da la cara. Nadie da la cara. Es un saldo desastroso. Y yo creo que nada, ni los mejores reportes, ni las mejores crónicas, ni juntando todos los textos periodísticos, los mejores textos de los mejores periodistas de México, sobre un solo hecho, una sola jornada violenta, un solo día en el país, nada de eso cuenta lo que está pasando. Nada. Ustedes reciben información muy rasurada. Yo la padezco, la quiero retratar. Creo que el mejor recurso para retratar todo esto es la crónica periodística, no la nota dura, pero ni la mejor crónica alcanza a reflejar los estertores, el entrecejo fruncido, los esfínteres apretados, el miedo. Es increíble, pero creo que esto se trasladó a otros ámbitos, que se queda muy corto referirnos solo al tema del narco, cuando nos damos cuenta que la gente abandonó la banqueta, la calle, la plazuela, la esquina, la parada del camión por el narco, y ya no la tiene el narco, o no solo la tiene el narco, ahora la tiene el malandrín de quinta fila, el violador, y nosotros hasta las cocheras de nuestras casas abandonamos, porque ahí ha muerto gente, mientras asa carne o está quebrando la piñata de fin de año, y el narco festeja disparando sus armas automáticas, y ha muerto gente, niños incluso, jugando en el patio o en las cocheras. Entonces la gente se encerró, y ni en las casas de uno se puede estar seguro, pero bueno, en algún lugar se debe uno refugiar mientras construyen refugios antinarcos. Si me permites, Javier, quiero hacerle dos preguntas a Dolia y luego una a Carlos al final, para luego abrirle el espacio. Primero, uno podría decir, bueno, esto es Culiacán, esto es Sinaloa, es el punto medular de este conflicto, esto no puede estar sucediendo en todo el país de México. ¿Qué dirías, Dolia? Bueno, primero que nada, gracias. Por tirarte esa pregunta tan fácil, ¿verdad? No, gracias por ayudarnos a organizar esta reunión. Y quiero primero hacer una mención muy importante, en mi opinión,
que son los 30 años del CPJ. El Comité para Proteger Periodistas cumplió 30 años. Lo celebramos anoche en el Kennedy Center. Se presentó ahí un documental, un reportaje de los 30 años de la vida del CPJ, que de verdad que ha hecho la diferencia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y muy particularmente, gracias, Carlos, por ver tan de cerca el problema de México. Una de las cosas muy interesantes que se dijo en este reportaje, simplemente una cosa muy breve, porque tiene que ver con México, es que a partir del 2001, de los ataques terroristas del 2001, se cambiaron las reglas del juego de la relación con la prensa. Antes del 2001 eran las dictaduras del Cono Sur, eran los militares, los sicarios, los escuadrones de la muerte de Centroamérica, los que estaban reprimiendo a los periodistas. Después del 2001, con el caso muy dramático del colega que mataron, decapitaron y pusieron el video en YouTube, Danny Pearl del Wall Street Journal, todo cambió. O sea, son las fuerzas oscuras del terrorismo en el Medio Oriente y las fuerzas oscuras del narcotráfico y el crimen organizado en América Latina. Y en México siempre ha habido un problema de ataques contra la prensa, pero había sido muy localizado y después del 2001 es cuando aumenta significativamente la violencia contra el terrorista, contra la prensa, contra los periodistas, los medios de comunicación, pero particularmente después del 2006, cuando Felipe Calderón lanza su guerra a las drogas o al narcotráfico. Ahora, en términos de los lugares, claro, Sinaloa es uno de los lugares que está documentado junto con otros como Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas. Uno los puede ver en el reporte que sacó el año pasado el CPJ. La Ciudad de México hay menos, aunque ya empieza a haber también agresiones contra la prensa, pero no de la misma manera. No es un problema generalizado en toda la República Mexicana, en todo México, sino que en Veracruz hemos visto una situación muy grave este año, particularmente el 2011. Lo otro que es nuevo en este año, Eric, es que están atacando y matando a los blogueros también. Es un nuevo fenómeno. Y hasta el 2008 no había mujeres que habían sido asesinadas o agredidas. También las mujeres ahora son parte de este pool de víctimas de la libertad de expresión y del periodismo. Entonces, definitivamente el problema se ha agravado en México en los últimos años, a partir de que yo empecé a ver la situación ya de una manera mucho más sistemática cuando empecé a investigar el capítulo que sacamos en 2008. Se ha agravado en términos numéricos, en términos ya del tipo de asesinatos que vemos. O sea, los blogueros estos los colgaron en un puente, los decapitan a los periodistas. O sea, ya la brutalidad y la manera, o sea, en que están siendo victimizados, no hay absolutamente ninguna diferenciación y ningún respeto entre cómo ellos mismos se matan entre sí. Yo creo que el problema central es, si bien el gobierno de México dice que es el crimen organizado, el CPJ ha documentado que 61% de los perpetradores sí, en efecto, pertenecen al crimen organizado y 22% son militares o policías. Yo creo que el problema aquí grave es que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, Felipe Calderón y su gobierno no están dando la protección que deben de dar. El Estado tiene la responsabilidad de proteger este oficio, que es un servicio social, y no lo está haciendo. Entonces, de ahí el problema de la impunidad. Como decía Javier, o sea, no cuesta nada matar a un periodista en México, no hay ninguna consecuencia. Dos puntos relacionados con esto. Uno es,
como has dicho y documentado en muchas ocasiones, no ha habido una respuesta efectiva del Estado mexicano. Pero ¿qué ha sido la respuesta de las empresas, de los grandes dueños de los medios, ¿no? Ellos obviamente quieren proteger a sus periodistas, se han movilizado en esa dirección. No lo suficiente. El año pasado sí hubo una especie de movilización con el caso de unos camarógrafos de Televisa, creo que amenazaron, pero no ha habido solidaridad suficiente. Y incluso en muchas ocasiones, si tú hablas con los grandes empresarios o de los medios de comunicación nacional que están en la Ciudad de México, es que no sabemos en qué andaba metido ese reportero. Y siembran la duda de que si estaban metidos con el narco, o sea, muy semejante a la respuesta que uno oye del fiscal. Muy responsable, ¿no? De que, bueno, no sabemos por qué lo mataron, pudo haber sido robo, pudo haber sido un problema pasional, pudo haber sido que estaba metido con el narco y les debía algún saldo. Entonces, con eso descalifican el hecho de que hay, o minimizan, o quieren ignorar el hecho de que hay un problema verdadero contra el periodismo como profesión y contra los periodistas como profesionales de la información. Entonces, yo creo que se necesita mucho más solidaridad. Lo que vimos en Colombia y que Douglas Farah conoce muy bien de cómo cerraron filas después de atentados muy serios contra el Tiempo de Bogotá, y ahí la unión hizo la fuerza, el gobierno respondió. Eso no lo estamos viendo en México. En México el periodismo es un gremio muy fragmentado, hay mucha rivalidad, no se ponen por encima el principio de proteger la libertad de prensa y la profesión, y eso es un problema que yo creo que por eso por eso no tenemos una respuesta más fuerte del gobierno, porque no nos ven unidos. Yeah. Ahora, se comenta hoy mismo en una columna de Universal que una de las tragedias, obviamente la muerte del secretario de Gobernación, Black Mora, es una tragedia, pero también falleció ahí con él Felipe Zamora, que había realizado, él es el subsecretario encargado de Derechos Humanos, ¿no? Y él había realizado una visita recién a Colombia para ver el programa de protección y prevención de violencia contra los periodistas. Y se comenta que con él, el trágico fallecimiento de Zamora, un poco puede quedar atorado o morir todo este esfuerzo de Secretaría de Gobernación para lanzar un proyecto de protección y prevención de violencia contra los periodistas. ¿Tienes algún conocimiento o comentario sobre eso? No. ¿O Javier también? No, o sea, el gobierno de México, en respuesta a las presiones del CPJ y de organizaciones como hay muchas ONGs en México que se han puesto mucha presión, o opinionólogos, o sea, columnistas, han dado algunas respuestas, pero no han sido suficientes. Yo creo que una significativa es, el Congreso de la Unión en México está a punto de aprobar el artículo 73, que es para federalizar el delito contra los periodistas. Este proceso lleva, ¿cuántos años, Carlos? 2, 3 años. Sí. Y finalmente está moviéndose. Probablemente antes de que termine el gobierno de Felipe Calderón tengamos esa ley, pero claro, necesitamos más recursos legales, necesitamos más mecanismos, más instrumentos jurídicos para proteger el periodismo, pero yo creo que lo central, lo principal va a ser la voluntad política. Y yo creo que la muerte de Zamora, pues quizás sea un retroceso temporal, pero no puede ser que todo esté cifrado en los individuos, sino en las instituciones. Necesitamos una respuesta institucional y necesitamos voluntad política de todos los partidos de que hay un grave problema en la violencia y en la censura y en la antecensura del periodismo, porque la sociedad no está recibiendo la información que necesita. Claro. Javier, ¿tienes algún comentario sobre este tema último? Sí, yo solo quiero
señalar que coincido plenamente con Esteves, de que no puede depender esto de una coyuntura muy lamentable como la muerte de Zamora, que por cierto era de Sinaloa, de una familia de distinguidos panistas, cuyo padre, don Esteban Zamora, fundó el PAN en esta entidad. Yo desconocía que él estaba trabajando en esto hasta que lo publica el Universal, pero el CPJ tiene cerca de 3 años insistiendo en esto y se ha topado con aspectos burocráticos, falta de sensibilidad, de voluntad política de la clase política mexicana, de todos los ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que avanzar. Obviamente tiene que terminar la impunidad, tiene que darnos garantías para ejercer nuestro trabajo, pero si no hay garantías para vivir, no hay condiciones ni siquiera para la vida, mucho menos para hacer periodismo. Creo que esto será un avance importante, lo de la reforma a este artículo, para hacer del delito de agresiones, homicidios, amenazas contra periodistas uno de orden federal, porque hay muchos intereses en los estados. En Sinaloa hace cerca de 3 meses mataron a un periodista, Humberto Millán, por las razones que sean, matan a un reportero, y el gobierno de Mario López Valdés, de oposición entre comillas, decidió mantener por su cuenta las investigaciones. Entonces la federación algo negoció el gobierno del estado, que la federación no interviene en las pesquisas. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses locales que impiden que este caso se esclarezca, y así va a quedar como muchos otros. Creo que hay que sacar del fuero local, de los intereses locales, de las pugnas internas de los estados, este tipo de casos, para que la federación, alejada de estas pugnas, investigue y haga justicia, ¿no? Bien. Para finalizar, déjame hacerle 2 preguntas de una vez a Carlos y luego abrimos el espacio. Primero, háblanos un poco del premio, qué representa el premio y por qué premian a Javier y Río 12 en este caso. Y 2, hablarnos un poco del contexto hemisférico. Hemos visto de los relatores que la situación en México es bastante grave, pero ¿qué es la situación amplia? Hay problemas en Venezuela, Colombia se ha dicho, obviamente en Centroamérica. ¿Qué es el contexto más general? Bueno, muchas gracias, Eric, por esta invitación al Instituto Mexicano, al Woodrow Wilson Center, por propiciar este espacio para el debate de temas tan importantes, no solo para el ejercicio de derechos fundamentales, la libertad de expresión, el acceso a la información, sino para la calidad del sistema democrático, ¿verdad? Porque de eso se trata. La regresión de estos derechos fundamentales tienen un daño muy importante para la calidad del sistema, ¿no? Y, en fin, Dolia es también una amiga de hace muchos años y muy preocupada por estos temas, ha escrito muchísimo, sigue escribiendo y comentando, en fin, muchísimas gracias. Obviamente que creo que en este contexto que ha descrito muy bien Javier, si lo ponemos en números, son desde que asumió el presidente Calderón, de acuerdo a cifras oficiales, más de 40.000, algunos cifran en 50.000 las muertes relacionadas con el crimen organizado en México. En este contexto, más de 40 periodistas han desaparecido, han sido asesinados o desaparecidos, ¿no? En este lapso. Periodistas que se han visto obligados a irse al exilio, muchos que abandonan la profesión, ¿no? Pero tal vez la consecuencia más devastadora, diría yo, más nociva de esta ola de violencia sin precedentes es el pánico, el miedo, el terror que hay en muchos periodistas y medios que trabajan en un estado de desamparo absoluto, absolutamente vulnerables a las presiones del crimen organizado, de la autoridad, ¿no? En muchos casos en colusión con el crimen organizado, que da como consecuencia, digamos, silencio. Hay muchísimas cosas. Periodismo de investigación en muchas partes de México es un oficio en extinción, ya no existe. Hacer periodismo de investigación se necesita un coraje a prueba de balas.
Digo, pero solo informar sobre crimen en muchos de estos lugares es un desafío enorme para los periodistas. Por eso lo que hace Javier, lo que hace Río 12 en Sinaloa es, diría, una excepción extraordinaria, ¿no? Hay que tener un coraje realmente muy grande para hacer lo que se está haciendo en uno de los lugares más violentos del país, ¿verdad? Un lugar donde hay miles de asesinatos por año. Poder reflejar, y lo importante además del premio en este contexto, ¿verdad? Sí. Lo importante de poder reflejar todos estos temas que afectan la vida diaria de muchos miles de mexicanos, ¿no? La violencia en las calles, los abusos a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la corrupción política, temas que están afectando el día a día de la vida de los mexicanos, no se reflejan en los medios. No se reflejan en los medios porque hay pánico, hay terror. Y es obvio, es lógico que los periodistas reaccionen como reaccionan. Lo de Javier es una excepción, digamos, y eso es lo que premiamos, ¿no? Este coraje, este compromiso con la libertad de expresión, con la democracia tan importante, ¿verdad? Creo que eso es muy valioso y eso es lo que hemos decidido premiar en este caso. Hay pocos que lo hacen, nosotros entendemos las razones de los que no lo hacen. Es, como dijo Dolia, una responsabilidad del Estado que está incumpliendo derechos que están garantizados en la Constitución mexicana, en convenios internacionales que ha firmado México y que incumple, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión. Y en ese sentido, creo que obviamente los periodistas que están trabajando sin ninguna garantía no pueden cubrir estos temas, Eric, no lo pueden hacer. Por eso, muy honrados de poder darle este premio a Javier. Hablamos me preguntaba sobre el contexto latinoamericano. Básicamente yo diría que hay a grandes rasgos dos problemas principales en América Latina. Uno tiene que ver con la violencia, obviamente, y es creo que el más grave porque está el derecho a la vida allí, ¿no? La violencia del crimen organizado, que son organizaciones transnacionales que actúan en toda la región, ¿no? Y cuya principal actividad es el narcotráfico, pero no es la única, ¿no? La trata de personas, la prostitución, el juego ilegal, digamos, creo que el secuestro extorsivo, ¿no? Se han convertido en todas las actividades de estos grupos transnacionales que operan fundamentalmente en México con gran poder e influencia en todos los sectores de la sociedad, pero que ya se hacen sentir muy fuerte en Guatemala, por ejemplo. El norte de Guatemala está prácticamente cooptado por el cartel de los Zetas, ¿no? Tomado por el cartel de los Zetas. El gobierno de Guatemala ha enviado el ejército para tratar de recuperar algunas zonas, pero ha perdido control sobre el territorio. En Honduras, en los últimos 2 años se han asesinado más de 10 periodistas. También hay una presencia muy fuerte del crimen organizado, uno de los países más violentos del mundo, lo mismo que El Salvador en términos de homicidio por día que hay. En fin, está afectando obviamente la labor del periodismo. Hay mucha censura, autocensura de los medios y de los periodistas en estos países. Colombia, que históricamente ha sido el país más violento para periodistas, uno de los más violentos del mundo. En realidad en los últimos años la violencia ha descendido allí, pero es más producto del alto precio que han pagado los periodistas colombianos, más de 40 asesinados directamente por su trabajo en los últimos 20 años allí. La autocensura es muy grande. Y el otro problema, digamos, hay violencia en otros países también, en Brasil. Hemos visto un camarógrafo el otro día
que estaba cubriendo la operativo de la policía en una de las favelas de Brasil. Estaba con un chaleco antibala, pero una bala de un rifle de asalto perforó el chaleco y murió este camarógrafo de la TV Bandeirantes. En Brasil tenemos 5 asesinatos este año de periodistas, también en las regiones aisladas del país y en los centros urbanos, periodistas que cubren el narcotráfico en las favelas también sufren sus consecuencias. Y el otro problema, fuera de la violencia, hacia grandes rasgos, tiene que ver con gobiernos que han sido elegidos democráticamente y que están haciendo uso y manipulación de tribunales y de organismos de regulación para achicar los espacios de disenso, ¿no? Para controlar el flujo informativo, y creo que en este caso el principal ejemplo es Venezuela, ¿no? Donde más de 10 años de administración del presidente Chávez allí ha dejado en el camino al principal canal de televisión, a decenas de estaciones de radio, periodistas que han terminado en la cárcel, juicios por difamación, ¿verdad? Múltiples, numerosos obstáculos, impedimentos para ejercer el periodismo crítico allí. Una situación que con matices se repite en algunos otros países. Este último año Ecuador, ¿no? Sí. Ha llamado la atención, y allí el caso del juicio contra el principal diario allí, iniciado por el propio presidente a partir de una columna de opinión que no le gustó y que ya en una condena que ha sido ratificada en segunda instancia, ha sentenciado a los 3 directores del diario y al ex editor de opinión que escribió esa columna, que se ha exiliado desde entonces en Miami, a 3 años de cárcel y al diario a pagar $40 millones en daños. Esta es la punta del iceberg de una situación mucho más complicada allí en Ecuador, donde la intolerancia de las autoridades digamos, está deteriorando seriamente las condiciones de libertad de prensa, ¿no? Okay. Así que sí. Bueno, vamos a abrir el espacio. Yo sé que hay muchos periodistas acá que tendrán preguntas también, así que, yo no sé, Doug, ¿tú tenías una pregunta anterior o...? Tenía para Javier solo, y va también un poco hacia Dolia y... perdón, porque estamos en el web, entonces. Yo estoy tratando de pensar cuáles son las diferencias o por qué las reacciones tan diferentes en Colombia y México. O sea, yo cubrí muy de cerca lo de Colombia y había, como Dolia decía, cierta solidaridad. También los dueños de los medios tomaron medidas muy... Parece que el micrófono no está funcionando, Doug, perdón. Y había, los dueños de los medios también tomaron precauciones, ese, ¿no? sí. O sea... Tampoco ese funciona. Es un boicot. Es un boicot. ¿Me quieren Pero escuchar? se te escucha bien. Te escuchamos. Escuchamos, ¿eh? Sí, ya. Sí. Pero en México, ¿por qué la diferencia? En Colombia también yo creo que había tal vez un poco de clasismo. O sea, la gente, los columnistas más vulnerables eran de clase alta, de familias políticas muy importantes y tomaron tal vez más precauciones por eso, ¿no? Pero quisiera saber, a juicio de ustedes que conocen la región, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que impide al gobierno mexicano tomar en serio esto? ¿Y es que no valoran la información, quieren tapar la información, o que simplemente los periodistas no tienen peso político interno para obligar que asuman responsabilidades? Bueno, ¿tú quieres responder? No, adelante. Igual contesto al rato. Yo creo que una de las diferencias fundamentales, en mi opinión, es que la gran mayoría de los ataques, las agresiones, la violencia, los homicidios contra el periodismo se llevan a cabo en los estados, en los municipios. Y México es un país donde el DF es una cosa y el resto es otra cosa. La élite periodista de la Ciudad de México se cree que está por encima de todos los, o sea, hay una, ¿cómo se dice? Es muy elitista. Y la verdad es que el año pasado, cuando hubo esta manifestación en frente de Gobernación demandando más garantías para la protección del periodismo y de los periodistas, fue
porque fueron camarógrafos de un periodista, creo que de Milenio, que es un diario nacional. Pero cuando ocurren los homicidios y los asesinatos, el Universal yo creo que va a la vanguardia de esto, constantemente está insistiendo, pero en la necesidad de una protección mayor, editorialmente lo dicen. Pero a mí me parece que hasta que no, y no estoy sugiriendo ni mucho menos eso, hasta que no sea por ejemplo, en Colombia los ataques fueron contra el diario, contra los medios nacionales, contra los medios, El Espectador, los grandes medios en Bogotá, en la capital. Eso no lo hemos visto todavía en México. Entonces yo creo que no estoy sugiriendo esto, pero quizás se va a requerir un atentado o una agresión fuerte contra uno de los grandes medios nacionales intocables del DF, para que haya una especie de cierre de filas y de una mayor solidaridad. Pero hasta ahora yo no veo eso, porque hay una gran separación en México, y no nada más en los temas del periodismo, sino en muchos temas. El DF es una cosa, es un país muy centralizado. En el DF está no nada más la capital política, o sea, la sede de todos los poderes constitucionales, están todos los medios diplomáticos, están todos los grandes bancos. Entonces, es un monstruo de capital, se centraliza todo. Haz de cuenta que tú unieras a Washington D.C. con Nueva York, y entonces eso es el DF. Entonces yo veo que en parte la falta de solidaridad reside en eso, y en la medida en que no sean las grandes empresas que tienen una gran capacidad de ejercer presión política al Estado o al gobierno, si no responden de esa manera, de una manera solidaria y agresiva y demandando que se hagan las cosas, que se corrija, o sea, y se proteja al periodismo, yo no creo que vaya a haber una respuesta del Estado, porque Felipe Calderón y su gobierno creen que el periodismo es un problema, que estamos hablando mal de México, que somos uno de los grandes problemas con la imagen que tiene México en el exterior. O sea, nos ve hasta cierto punto como los enemigos, no como entonces, si dicen, o sea, tienen que hacer algo, aparentemente, la fiscalía, hablan con los periodistas y todo esto, pero a la hora de la hora, ahí los datos te lo indican claramente. Hay un orden de 98% de impunidad en los crímenes contra los periodistas. Ayer, ¿querés? Sí, coincidiendo con Esteves, yo creo que son muchos Méxicos. No es un país uniforme. Efectivamente, la gente de otras regiones como la del DF, la de la Ciudad de México, cree que las balas pasan muy lejos, ¿no? Y que el fuego no les está quemando los pies. En realidad no se dan cuenta. Y yo he escuchado reporteros que dicen, ¿por qué ustedes no cuentan todo lo que está pasando allá? En realidad no saben lo que está pasando y no aguantan 3 días en Culiacán o en Ciudad Juárez. Tiene que ver también con los monopolios televisivos. Televisa y TV Azteca desgraciadamente no tienen ninguna diferencia, le apuestan a sus relaciones con el poder político, no les importan sus empleados, y esta es una realidad que además esto de que les importan las relaciones, el negocio, no quedar mal con los políticos, no pelearse, se multiplica al resto de los medios. Tengo una historia de un reportero asesinado en Sinaloa, para un diario de Sinaloa. Lo mataron a balazos frente a su familia mientras cenaba, y la directriz, la línea del periódico ese para el que él trabajaba fue no darle seguimiento, y nosotros en Río 12 le dimos seguimiento. O sea, es increíble que los propios medios se desentiendan de los homicidios y de las agresiones. O sea, ni siquiera asumen una postura ellos institucional. Ya no digamos que se junten con otros medios, porque siempre les gana eso. Los intereses, el gobierno, el mercado, el negocio. No hay una preocupación por los periodistas, por el trabajo periodístico, por la libertad de expresión.
es una actitud parecida al gobierno. O sea, el gobierno nos ve como enemigos, al gobierno le interesa que nosotros no divulguemos lo que está pasando, porque dice que nosotros somos muy negativos, que tenemos la culpa de esta mala imagen que tienen los sitios turísticos, por ejemplo. En el caso de Sinaloa, Mazatlán, la Secretaría de Turismo nos acusó de desprestigiar, de afectar la actividad turística. Entonces ellos quieren que en lugar de que publiquemos los muertos, que hay muertes violentas, no sé, a lo mejor publiquemos los nacimientos, no sé, que ocultemos la realidad. Quieren que hablemos de otro país, que no es el nuestro, ¿no? Y creo que es parte de una cultura política esto del centralismo, de la falta de solidaridad, no solo entre medios, sino en el gremio, entre periodistas. En Sinaloa hay 10 organizaciones de periodistas. Ninguna de ellas ha organizado un foro. Es increíble lo que no hace ni la Universidad Autónoma de Sinaloa, tampoco lo hacen los periodistas. Un foro, narcotráfico y periodismo. No hay. Nadie está discutiendo lo que está pasando, nadie quiere revisar. No sé si es flojera, si es comodidad, si es miedo, si es pavor, si se acostumbraron todos a todo lo que está pasando. Nadie quiere verse frente al espejo, sostenerse la mirada y decir, el narco nuestro de cada día, el narco que habita en mí, esto que tengo soy yo. No, nadie quiere ese ejercicio autocrítico tan importante. Yo la mayor resistencia y los mayores reclamos los he encontrado en el periodismo, en los periodistas. José Díaz Briceño, corresponsal de La Reforma. Primero que todo, felicidades, Javier, y gracias a Carlos por siempre estar denunciando todos estos temas que son tan importantes para la profesión. A mí me gustaría preguntarle a Javier si nos pudiera dar algunas recomendaciones que me parece que son importantes para todos aquellos periodistas del exterior, estadounidenses sobre todo, que son los más interesados, pero no nada más ellos, que pues a raíz del conflicto en México, llegan a una ciudad como Culiacán en este fenómeno que se le conoce en inglés como el paracaidismo, ¿no? O el parachuting, de llegar 2 días, pedirles que les enseñes la capilla de Malverde, el panteón de Jardines de Humaya, y escriben esas 2 notas, una nota muy general sobre el Chapo, y se van. Y entonces se ve el conflicto como algo muy exótico, algo que sirve para dar clics, pero no necesariamente se nota en sus notas, ahora sí que no se nota en sus notas, una solidaridad con lo que está viviendo la gente que vive en esa ciudad, entendiendo el temor, el pavor y todo lo que se vive. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algún tipo de proyecto o algún tipo de recomendaciones para con los medios, grandes medios internacionales que sí tienen el dinero para avanzar, para llevar periodistas, establecer una cobertura continua de lo que está sucediendo en estas regiones en conflicto? Pues qué buena reflexión, la verdad que me hermano con tu comentario, ¿no? Porque es así como turismo periodístico, ¿no? Llegan, se van a la capilla de Malverde, buscan a los conjuntos de música de narcocorridos, a los compositores, y se van a Jardines del Humaya, ¿no? Y muchas veces te dejan, aún así con esa rutina, te dejan con como dice coloquialmente, ¿no? La víbora chillando, o sea, te dejan con la bronca, porque te buscan, dicen, no, es que Javier o fulano tiene información sobre narco, él te puede orientar, y andan en tu carro, y tu carro tiene placas, y no es un carro blindado, y está mi nombre, ¿no? Ni siquiera nombre de Río 12. Entonces, si ellos cometen una imprudencia, que suelen hacerlo, me acuerdo un tipo que le dijimos, no vayas, no vuelvas a Jardines del Humaya. Y fue 3 veces y se detenía en las tumbas y tomaba muchos detalles. Se subió a una de las azoteas porque, bueno, esas tumbas, ustedes deben conocer, son residencias. Sí, son faraónicas, tienen Sky, aire acondicionado, planta de generación de energía eléctrica, sala, áreas de juegos, es increíble.
Entonces, hasta que alguien se acercó amablemente y le dijo que no volviera porque si no iba a haber problemas, ¿no? Entonces, yo lo que puedo recomendar es que se sigan contactando con gente seria, o sea, no conmigo. Alguien dijo, quiero ir a Culiacán y quiero contactarme con algún reportero serio, gente seria. Y dice, bueno, primero tienes que definir qué quieres. ¿Quieres que se entere el narco que vas? Busca a fulano. ¿Quieres que no se enteren y quieres un trabajo serio, que te echen la mano, que te cuiden? Busca a los de Río 12. Yo creo que es porque no nos conocen. Porque hay reporteros que hacen las veces de jefes de prensa del narco, ¿no? Y dices, ¿quieres que se entere el Chapo? Busca fulano o fulana. Yo creo que es importante que se contacten con gente seria, que los ubique, que es el panorama que nosotros tenemos. Eso que decía hace un momento yo, quién manda en la ciudad, que tengan toda esta información de contexto previa, ¿no? Que es información que quizá no tampoco ellos publiquen, pero que sepan qué está pasando. Y no hablo solo de números, que sí es importante, pero de cómo uno sufre o goza, porque la gente goza, padece cierto orgullo, experimenta cierta simpatía respecto al narco, esto de idolatrar a los narcos. La gente se molesta del narco porque matan a un niño en una balacera y luego muy rápidamente estira la mano para recibir dinero del narco. Que tengan esta información fina de cómo uno vive, goza, padece el narcotráfico. Y yo creo que es muy importante que convivan con la gente común y corriente, que se sumerjan en lo cotidiano, que retraten eso, porque un bolero, un taxista, un camionero, el pasajero del transporte colectivo, mientras haces fila en las tortillas, en el cine, ellos te cuentan historias que el reportero ya no ve, porque está tan metido en la mediocridad, en la rutina. Estamos cubriendo edificios. Nos metemos al aire acondicionado y cubrimos siglas, edificios, PGR, PRI, PRD, Hacienda. No estamos cubriendo la calle. O sea, dejamos de gastar la suela de nuestros zapatos y la vida pasa por nuestro lado. Los reportajes nos atropellan, pero no los vemos porque hemos burocratizado el trabajo. Entonces yo creo que hay que salirse de ese trabajo burocrático y andar la ciudad, la vida nocturna, palpar, oler, sufrir incluso el narco, llegar a sumergirse a ese nivel, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Hay que olvidarse de las exclusivas. Tratándose del narco, olvídense de eso, de andar con camisas con el logotipo del medio para el que uno trabaja. Es como traer el dibujito de tiro al blanco, ¿no? El carro con el logotipo, no. Pero yo creo que es mejor volver a lo cotidiano, que la gente vuelva a verse en los periódicos, retratar los rostros, el sudor, los manoteos, el balbucear de la gente al referirse a estas historias, ¿no? tan fantásticas. Preferiría eso, creo que por ahí puede ser, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta acá. Miguel. De Grupo Radio Centro, no sé si está funcionando. Sí. Hablabas, Javier, de que están conscientes cuando escriben de que hay un punto en el que no te puedes pasar de la raya, con lo cual tácitamente se entiende que hasta esa raya hay algo de la información que finalmente a los narcos les sirve que se maneje de alguna manera. ¿Cuál sería el criterio para ustedes en cuanto a cuál es la raya hasta donde se puede llegar en la relación tácita, sobreentendida que hay con el narco, y también el criterio que entonces se aplica a qué le sirve a la sociedad? ¿Qué es lo que se tiene que decir que finalmente le está dando armas a la sociedad para defenderse, para pelear también? No hay recetas aquí. Obviamente es una línea invisible que se mueve en función de cada historia, ¿no? Eso es muy importante. Cada historia es diferente. El periodismo nace y muere todos los días con cada una de estas historias.
depende de cada una de ellas, del contexto, la coyuntura, el momento, porque hay momentos en que yo pueda hablar de el más fuerte operador o el más feroz, el maldito, el más violento de los operadores del Chapo Guzmán, pero va a haber momentos en que no lo pueda tocar, definitivamente, que yo pueda contar todo lo que pasó ahí, investigar, confirmar, ir más allá, recolectar toda la información posible, como cuando uno quiere sacar una astilla del talón de alguien o un pedazo de vidrio, ¿no?, incrustado bajo la piel. Entonces uno no se va directo, ¿no? Empieza a escarbar alrededor con una aguja hasta que das con él y logras sacarlo. Creo que así hay que hacerle, con mucho cuidado, ir escarbando alrededor, acercándose al centro, al nudo central. Quizá no puedas tocarlo, no puedas llegar a eso, pero creo que depende de cada coyuntura, cada momento, el gobierno, el ejercicio de gobierno. Muchas veces la autoridad es la que te balconea, es como si te entregara, te pusiera para que el narco sepa que tú estás investigándolo y que si alguien es responsable de esto o aquello, que se publique o que no se publique, porque no solo lo que se publica, sino lo que tú tienes y que puedes publicar después, y que te puedan hacer daño, ¿no? El gobierno te pone. Entonces depende de cada historia, pero creo que es importante que la gente sepa quiénes son los corruptos, quiénes son los malos, que tú dibujes, quizás sin nombres, quizá en ocasiones sin los datos duros más importantes, pero que trates de acercarte cada vez más al centro y que publiques la relación entre el narco y el gobierno, ejemplos de esto, para que la gente tenga herramientas, ubique a los malos y se la juegue y sobreviva a este escenario de violencia, ¿no? Es increíble, pero incluso un accidente automovilístico, donde tú dices, y aquí, ¿quién es el narco? ¿Dónde está el narco? Ahí está el narco. Un vehículo deportivo del año, 4 tipos amanecidos, drogados, a 150 kilómetros por una calle de no menos de 2 kilómetros. Eso dura esa calle. Eso mide esa calle. Entonces chocan con, ¿cuántos carros? 8, ¿te gusta? 8. Uno de ellos destrozado. Mueren 2 personas. No puedes publicar los nombres de las personas que manejaban el vehículo, el dueño del vehículo. Si lo haces, te expones. Yo lo hice y lo hice 2 veces, pero lo hice muy enojado. Fue un error. Entonces, hubo señales que me dieron a entender que yo debía parar ahí. Por fortuna, me di cuenta y ya no publiqué más. Entonces, es difícil moverse, depende de cada historia. Es muy bueno tener información fina de esta coyuntura, ¿no? Por favor, sí, de corresponsal de... Sí. Hola, soy Luis Alonso de la AP. Felicitaciones. Muchas gracias. Y quería pedirte si puedes hacer un ejercicio de bola de cristal. ¿Cómo ves tú que va a evolucionar no solamente la situación general del narco en Sinaloa, sino el ejercicio periodístico? ¿Tú crees que va a empeorar el año que viene o en 2 años o va a mejorar? ¿Por qué? ¿Cuáles son las tendencias? Ya sabemos cómo está ahora, pero ¿cómo ves tú el 2012, el 2013? Bueno, gracias. Gracias por todo. Yo creo que debiste haberle hecho esa pregunta a alguien optimista, no sé, Alex Day o Cornejo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sin embargo, creo que si no tuviera esperanzas, no escribiría, ¿no? Pues, creo que el narco va a estar presente más que nunca en los comicios presidenciales. Ya ha estado presente en las elecciones, pero veo muy difícil, en función de los candidatos fuertes, que yo veo muy fuerte a Peña Nieto y no me gusta porque es lo peor del PRI. Ojalá hubiera un PRI liberal, honesto, transparente. Creo que es lo peor del PRI. No veo
condiciones para que el PAN repita, y la izquierda pues desgraciadamente no representa una alternativa, porque dentro de esta izquierda sus partidos se cometen fraudes electorales que reclaman luego al gobierno. Entonces no dan la democracia que exigen, es una pena. Entonces creo que va a prevalecer esta tendencia de guerra, de destrucción, de soldados, armas, policías, para combatir el narco, en lugar de destinar más recursos a educación, cultura, atención a niños y jóvenes, salud, empleo, salarios. Eso sí implicaría una batalla dura contra el narco, pero no hay interés en eso. Veo más bien el interés en el negocio de las armas y del presupuesto militar, ¿no? Entonces creo que se va a agravar. Hay una tendencia a agravar este panorama. Va a ser más difícil, cada vez más difícil la cobertura del narco. Nosotros tenemos que ser audaces, o sea, inyectar algo de ser temerarios, ser inteligentes, ser prudentes, y al mismo tiempo no guardar silencio para seguir escribiendo. Sinceramente es como si estuviéramos tomando atajos hacia la perdición, ¿no? Estamos caminando muy rápidamente al apocalipsis, y es una realidad que va creciendo lamentablemente, ¿no? Por eso creo que nos han arrinconado a esto de contar muertos, y hemos dejado de contar historias de personas en el narcotráfico. En el 2010 tuvimos elecciones en Sinaloa, y el candidato ganador en campaña acusó a su contrincante del PRI de ser pariente de un narcotraficante muy poderoso, de Ismael Zambada, el Mayo Zambada. Resulta que el cártel de Sinaloa que dirige Ismael Zambada, operó para el candidato de la oposición, entre comillas, o sea, no para el pariente. Entonces nosotros publicamos eso en 3 ocasiones y le paramos, porque te quedas solo. Eso significa que el periodismo de investigación es un acto solitario y de desolación. Te quedas solo, no pasa nada. Nadie retoma estos casos, nadie los lleva a la tribuna de ningún organismo, ni de legislativo, ni nada. Ningún otro medio. Y esta desolación nos ubica en una situación de mucho riesgo y vulnerabilidad. Entonces algo que desgraciadamente se va a extender, se va a multiplicar por el país. Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos ha ido así de rápido. No sé si Dolia o Carlos o Javier quieren hacer algún comentario final antes de dar conclusión a este evento. ¿Carlos? Sí. Sí, Carlos. Sí. Contar algo que Dolly ha dicho, digamos, creo que en México hay un sistema de justicia que de alguna manera ha sido muy disfuncional, sobrecargado, y que ha garantizado la impunidad, ¿no? Como decía Dolia, de los muchos crímenes contra periodistas, que incluyen desapariciones, amenazas, muertes, ataques contra medios. Los últimos años hemos visto ataques con explosivos contra medios de comunicación, 2 en los últimos 10 días, ¿no? Un diario en Veracruz y El Siglo de Torreón esta semana. Es la impunidad, ¿no? Más del 90% de todos estos casos quedan sin resolver, sin investigarse. La mayoría de ellos permanecen en los estados porque, por ejemplo, el homicidio en México es un crimen del fuero común, y la federación tiene capacidad de atracción solo en 2 casos, ¿no? Si hay vínculo con el crimen organizado y si se usan armas del ejército, o si hay presión de la opinión pública, que eso es una regla no escrita, pero que también existe.
Pero evidentemente hay un sistema de justicia que no funciona. Hay un sistema de protección a derechos fundamentales, la libertad de expresión, que consagra la impunidad y que merece un cambio, ¿no? En reuniones con el gobierno, con el presidente en 2008, allí el presidente se comprometió, digamos, a enviar legislación al Congreso que le diera a las autoridades federales una mayor jurisdicción para que pudieran intervenir directamente, porque la mayoría de los casos quedan sin resolución porque ocurren en los estados y en algunos casos son los propios encargados de investigar los que están involucrados con el crimen. ¿Cómo van a investigar? Se necesita entonces un sistema, cambiar el sistema para que la federación pueda tener jurisdicción. ¿Por qué? Porque un juez federal que pueda entender en estos casos va a tener más recursos, va a estar sometido a mayor escrutinio público, tiene más, lupa de la opinión pública, y esto le va a permitir, digamos, trabajar con menos presiones que un juez en Sinaloa, ¿verdad? Claro. Que un procurador en Sinaloa, obviamente. Entonces, en ese sentido, creo que lo que propuso el presidente, una enmienda constitucional del artículo 73, que le daría a las autoridades federales más jurisdicción, lo envió al Congreso y la semana pasada, el viernes de la semana pasada, la Cámara de Diputados lo aprobó, el Pleno aprobó esta federalización que le daría a las autoridades. Es importante que el Senado ahora actúe en consecuencia. Es un tiempo electoral y esto es difícil que ocurra, pero es necesario que se entienda que hasta tanto no haya una respuesta del más alto nivel de gobierno, porque esto es una crisis nacional, no es una crisis de los estados. La crisis de libertad de expresión es una crisis nacional, está afectando derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos, incluyendo los periodistas. Hasta tanto no haya una señal del más alto poder del Estado, del Congreso Federal de México, y en ese sentido por eso es importante que el Senado trate estos temas. Insisto, la federalización no es una bala de plata, digamos, que vaya a detener la violencia de los carteles, y no hay soluciones mágicas acá que vaya a detener esto, ¿no? Yo creo que la influencia que han alcanzado es algo muy grande que va a llevar años, y creo que la violencia, la protección de periodistas y la seguridad de los periodistas solo va a mejorar cuando mejore la seguridad general del país, pero creo que desde el más alto nivel de gobierno hay que dar una señal concreta, ¿no?, de que este es un tema prioritario en la agenda del nacional, porque de ello dependen derechos fundamentales y nada menos la estabilidad de la democracia mexicana, ¿no? Y bueno, reiterar mi honor acá y el placer de poder entregar el premio el martes en Nueva York, en el Waldorf Astoria, nuestra cena anual de recaudación de fondos a Javier, que más allá del coraje que demuestra, digamos, sus historias cuentan vidas de mucha gente que se olvida en este conteo de números que se hace en México permanentemente, de niños, mujeres, gente común que están siendo víctimas de esta guerra absurda en México. Muchas gracias, Eric, otra vez por la oportunidad. Ole, ¿querías hacer? No, simplemente muy brevemente y completamente de acuerdo con lo que dice Carlos. Y la verdad es que, aunque ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, quiero volver a repetirlo, la situación está peor ahora que lo que estaba hace 5 años. La situación empeora y yo creo que el silencio del gremio, la falta de solidaridad del gremio, solo beneficia a los delincuentes. Yo creo que es muy importante que difundamos el problema de México en México y en el exterior. Estos foros son importantes, todos los que están aquí pueden ir a platicar a otra gente lo que oyeron, porque me parece que falta mucha información, conocer directamente de un protagonista que vive y sufre la situación. Aquí en Washington estamos muy cómodos,
de alguna manera no estamos siendo afectados de esta manera, pero es necesario traer el mensaje y es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años aquí en el Woodrow Wilson. Y gracias a todos y felicidades a Javier, felicidades al CPJ otra vez por otros 30 años bueno, esperemos que ya no tengan tanto trabajo en el futuro, pero está por verse. Gracias. Yo sí quiero... Sí. ¿Cómo no? No saben lo importante que es para mí que estar aquí. Muy agradecido con Carlos Lauría, que ha tenido cuidados especiales desde que me anunció que yo era el ganador. Le comenté después que parecía que le iba a dar una mala noticia a un enfermo del corazón, ¿no? Fue muy cuidadoso. Tal vez pensó que no le iba a creer. Yo no tenía tanto trato con él y ha sido muy emocionante, maravilloso. Estoy muy agradecido con él, con el CPJ y con Eric y Dolia por estar aquí. No sé, no se puede cuantificar, no sé cómo decirlo de la mejor manera, con las mejores palabras, pero es muy bueno sentirse acompañado. Allá nadie me hace caso, ni en mi casa. Entonces, que lo escuchen a uno y que le pregunten, se interesen por lo que uno hace, y encima hasta le pidan a uno consejos, ¿sí? Y uno que otro chascarrillo, en torno a lo que para uno es valioso, que es el periodismo, escribir, contar estas historias, es algo portentoso, extraordinario. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por traerme aquí. Ya me estoy acostumbrando a no escuchar las bocinas de las patrullas y el traqueteo de las ametralladoras, así que estoy muy contento y feliz. Muchas gracias. Bueno, una vez más, gracias Javier, te felicito. Y CPJ también.